Amén. Debido a que estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta confusión, mucha confusión religiosa, nosotros vamos a hacer un buen ejercicio espiritual esta noche con la palabra de Dios para saber a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca del reino de Dios. Una tercera parte de todas las parábolas de la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el tema? El reino de Dios. El reino de Dios. Juan el Bautista predicaba: el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús con sus apóstoles, el mismo mensaje: el reino de Dios está al doblar la esquina. En la Biblia, la primera vez que aparece la palabra reino está en el libro de Génesis, capítulo 10. ¿A qué se refiere Génesis 10? Dice Génesis 10, 8: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice: como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel o Babilonia. Babel, de ahí viene Babilonia. Erech, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. ¿Quién era el que mandaba en Babel? Nimrod. Él era el rey, él era el gobernante. Y aquí vemos la palabra reino refiriéndose a Nimrod, que era el rey, el comandante, era el que ejercía soberanía, el potentado dentro de esa área que habla aquí de Babel, Erech, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. Y su reino era el dominio que él tenía. Él dominaba toda esa área. Y allí, ¿quién era el que mandaba? Nimrod. Así que la primera vez que aparece esa palabra aquí de el reino de Nimrod en Génesis 8 nos enseña aquí que políticamente este reino tenía un rey, este reino tenía un dominio donde ese rey era el que mandaba, gobernaba, y el reino que tenía este hombre era un reino político. Un reino político. Y Nimrod estableció un dominio sobre el cual él reinaría. Él va a gobernar en esa área. Todo esto lo estamos haciendo para que nosotros nos enfoquemos en un reino que iba a venir, que iba a ser un rey que iba a cubrir la tierra completa y que iba también a gobernar en un dominio sobre toda la tierra, hablando del reino de Dios. Y sobre todo, yo quisiera que esta noche nosotros miráramos y dijéramos que ese reino que Dios estableció proféticamente en Daniel capítulo 2 está presente aquí y ahora, hoy día. Y que Cristo está buscando servidores para ese reino, que le sirvan, que le obedezcan. En el Antiguo Testamento, Dios escogió en Génesis 19 a un pueblo también, el pueblo de Israel, y Dios quería reinar sobre este pueblo. En Éxodo 19, Éxodo 19, versículo 5, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes
y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Jehová Dios quería ser el rey, el gobernante de la nación de Israel. Dios le dio, ¿qué? En el Sinaí le dio leyes. Y Él quería ser el gobernante de ellos. Y Dios quería que los israelitas fueran reyes y sacerdotes para Dios mandar y gobernarlos, para que ellos fueran un pueblo especial para ellos, un pueblo, como dice aquí, entre todas las naciones, como la niña de mis ojos, muy especial. Claro, Dios les dice a ellos que eso va a ser así si ellos en verdad, versículo 5, escuchan mi voz y guardan mi pacto. Ese sí es una condición. Si yo quiero que ustedes sean mi pueblo, yo quiero que ustedes sean reyes, que sean sacerdotes, y yo quiero mandar sobre ustedes, pero necesito obediencia. Necesito que ustedes escuchen mi palabra y escuchen mi voz. Así que, mis queridos hermanos, estamos mirando entonces que un reino, en un sentido político, tenía un rey, un gobernante que mandaba. Ese rey era soberano. Ese rey tenía un dominio en el que mandaba, y había gente sirviendo a ese rey. A veces el reino era grande, otras veces podía ser pequeño. Entonces el rey decía, estas son las leyes que tienen que guardar. Si ustedes guardan esas leyes, le va a ir bien. Los reinos, nosotros hemos visto que hay reinos que son pequeños, hay reinos que son grandes, y hay uno como el de Jesús que llega a la tierra completa. En el libro de Apocalipsis dice exactamente lo mismo, que cuando nosotros somos lavados en la sangre de Cristo, somos reyes y sacerdotes para Cristo. Si nosotros oímos su voz, si nosotros guardamos su palabra, si le, como cantábamos ahorita, le estamos sirviendo. Estamos en el reino, pero el reino de Cristo es un reino espiritual, un reino que viene aquí en el corazón. ¿En qué consiste el reino de Cristo? Dice, el reino de Dios no consiste ni de comida ni de bebida. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia para hacer lo que es correcto, lo que es recto. Si a mí me roban el carro, yo quiero que me hagan justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que atrapen a los malhechores, que no hagan lo incorrecto, que hagan lo correcto. Gozo, a todo viento gozo. No estamos cantando ahorita, yo no tengo temor, no tengo cuidado. Yo sé quién me sostendrá. Yo sé quién es que me proveerá. Estaba pensando en Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Jehová Jireh quiere decir Jehová proveerá. Porque cuando fueron a hacer el sacrificio, ¿y dónde está el sacrificio? Él proveerá. Y en Hebreos 13 dice claramente que Él es mi proveedor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Dios suplirá. Y si yo confío en eso, eso se llama tener fe. Vendrán días que no sale el sol, pero no importa. Él tiene cuidado de mí, no tendré temor. Así que tenemos que tener gozo, hermano. Si estamos en una tribulación o en un sufrimiento, y la gente dice, oye, pero fulano, mira cómo sufre y cómo padece, y siempre está gozoso y contento. Yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Entonces nos acercamos. De hecho, el gozo que habla la Biblia es parte de el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu Santo es, entre otras cosas, amor,
mansedumbre, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y que debemos estar gozosos, tenemos que estar alegres. De eso que trata el reino de Dios. De que tenemos que tener gozo, paz sobre todo. Porque a paz nos llamó Dios. En cuanto dependa de nosotros, procurar estar en paz. Siempre Pablo da un saludo. Saludo, misericordia, paz, amor, siempre da ese saludo. Pablo no lleva una vida muy cómoda, pero estaba gozoso. Una vez lo cogieron preso, lo metieron en una cárcel, le dieron una pela, lo amarraron en el cepo, y la cárcel, la parte de máxima seguridad. Y a medianoche estaba cantando. no, eso no lo creo. Y entonces los presos lo oían, y de ahí salió el carcelero ganado para Cristo. Gran ejemplo para nosotros. Gran ejemplo para nosotros. Así que un gobierno necesita, siempre que pensemos en el reino, pensemos en que hay un gobierno. Si es el reino de Dios, hay un gobierno de Dios, donde ese gobierno tiene un rey y tiene unos ciudadanos que sirven a ese rey y guardan esas leyes. Así es también, en el reino de Dios, ¿quién es el rey? Y dice que nada más y nada menos que es rey de reyes y señor de señores. Y ese rey empezó su reino en el día de Pentecostés y empezó, oiga, con 12 hombres apenas. Y hoy día, como cuántos millones habrán en todo el mundo. Y así decía también la parábola: el reino de los cielos se parece a un semillo de mostaza. ¿Usted ha visto la semilla de mostaza, Luisa, verdad? Pero que cuando crece, hasta los árboles, los pájaros vienen a comer a mi. El reino de Dios comenzó pequeñito, con 12 hombres. Se fue expandiendo, fue creciendo. Un reino que no tiene fin. Jesús es el rey. Dios fue que lo estableció. Ese reino tiene una superioridad sobre todos los otros reinos. Cristo está reinando en medio de otro reino. ¿Cómo se llama el otro reino de la tiniebla? Satanás. Pero Jesús está abriendo brecha, está abriendo camino para ganar a más personas para Cristo. Dice 1 Corintios 15, preciso es que Él reine hasta que haya suprimido todo enemigo, toda potestad, todo poder. Preciso es que Él reine. Y cada uno de nosotros, hermanos, es trasladado del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que dijeron a Pablo, y que es el trabajo. Y Pablo, predicándole a la gente: salgan de ahí de la tiniebla, ese es el reino de Satanás, y vengan al reino de Cristo. Y ese es el trabajo de nosotros también. Tenemos que empezar esa vida cristiana, ¿dónde? En nuestro hogar. Ahí que empezamos. No quedaría mal un mensaje: sea cristiano primero en su casa. Tremendo, ¿verdad? Dar luz allí. Porque son la gente que está al lado de nosotros. Bueno, la persona ha dado un cambio tremendo. Me está atrayendo con esa luz. Es impresionante. El buen juez empieza por su casa. Recuerdo esa historia de un juez que estaba ejerciendo juicio y la que le trajeron fue a la mamá. Y la mamá había violado la ley. Y el juez dijo: el castigo son 40 azotes menos 1, 39. He dicho. Y vio con el mallete. Y el juez se quitó la toga y dijo: démelo a mí ahora. Pero cumplió con la justicia. No le den a la viejita, démelo a mí. Exactamente eso fue lo que hizo ¿quién? Jesús. Eso se llama amor. Pero cumplió la ley. Fíjense que la ley era 39 azotes.
Así dice la ley, pues así se va a cumplir. Así que, mis queridos hermanos, nosotros nos empeñamos mucho en las cosas de este mundo. Pero la Biblia dice, en Mateo 6:33, que la prioridad de nosotros aquí en la tierra debe ser, Mateo 6:33, subráyelo. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Buscad primero. ¿Y la demás cosa? Nosotros vemos que es al revés. Vamos a buscar primero la cosa de añadidura. ¿Cuáles son las cosas que vienen por añadidura? Pero aquí menciona, en el contexto de ese capítulo, dice ropa, comida, techo. Esas son las cosas que vienen por añadidura si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios. Mateo 6:3. Pero buscad, hermano, primeramente, bueno, lo primero. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios, su justicia, ahí está la palabra. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Vamos a necesitar techo, sí. Vamos a necesitar ropa, sí. Vamos a necesitar comida. Pero todas esas cosas, dice Cristo, van a venir por añadidura si nosotros buscamos el reino de Dios. Así que la sumisión a un rey de cada uno de nosotros, eso crea una ciudadanía. Si yo me sujeto al Rey Jesús, yo adquiero una ciudadanía, yo adquiero ser miembro de un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? El pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo propio, y es un pueblo que es celoso de buenas obras. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y en la Biblia, dice Mateo 16:18, que esa comunidad de creyentes sumisos y obedientes al Rey, en la Biblia se le conoce con el nombre de cristianos. Miren otro nombre que tiene Mateo 16:18. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi hermano, la iglesia y el reino es sinónimo. Lo único que está hablando de lo mismo, pero de dos ángulos diferentes, para que lo entendamos mejor. Porque él dijo, yo te daré, Pedro, a ti, ¿qué? La llave del reino. Y ahorita le voy a edificar mi iglesia, ahora le da a Pedro la llave del reino. Y Pedro, como ya hemos visto, abrió la puerta. Y en la primera predicación de Pedro, ¿cuántos entraron al reino? 3,000 personas. Y esos eran los servidores de Jesús. Y le sirvieron esa gente a Jesús. Lea el libro de los Hechos. Desde el capítulo 1, usted ve cómo le servían ellos. ¿Y qué hacía Dios? Dios lo cuidaba y le servía. ¿Qué padre si le dice al hijo, papi, dame un pan? ¿Quién le da una piedra al hijo? O si le dice, yo quiero un huevo, ¿quién le da una serpiente? Dice que si ustedes, siendo malos, le dan buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará a nosotros? ¿Qué? Nos dará su Espíritu Santo, nos dará el perdón de pecado, inscribirá nuestro nombre en el libro de la vida, y nos está preparando una mansión más bella que el sol allá arriba. Pero aquí en la tierra tendremos tribulaciones, tendremos problemas. Pero esos problemas nos van a servir a nosotros para hacernos más fuertes. Para nosotros, es como a un militar le dicen, toma ese cuchillo y esa cantinflora, y lo sueltan en una montaña, en una selva. Dice, nos vemos la semana que viene al otro lado de la montaña. Defiéndete. Y se pone su cuchillo en la boca
a defenderse. Y cuando está del otro lado, ¿cómo está ese hombre? Fuerte. Nosotros necesitamos eso, hacer muchos ejercicios espirituales que nos fortalezcan, porque en el reino estamos buscando servidores. Así que Dios ha cumplido su promesa que Él designó a través de los profetas, y Dios ha llevado a cabo esa obra en este mundo de traer el Rey Jesús y establecer su reino. Si nosotros estamos en ese reino, vamos a servirle al Rey, vamos a obedecerle, porque el Rey quiere que lo obedezcamos, el Rey quiere que nosotros le sirvamos. Y en el mundo hoy día, ese reino es la iglesia, y la iglesia es un cuerpo de seguidores que han sido lavados a la sangre de Cristo, y ese cuerpo tiene que trabajar predicando el evangelio de Jesús, ni más ni menos. Y nosotros, si pertenecemos a ese reino, debemos ser humildes y debemos ser sometidos al Rey Jesús aquí en la tierra. Cristo es el Rey, Él está reinando aquí y ahora, y la Biblia, cuando leemos esto, pues eso es lo que vemos. Vamos a repasar esa escritura que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 24. Ya sabemos que Jesús está reinando, pero esto tiene que grabarse, ¿no, hermanos? Dice 1 Corintios 15, 24. Dice en el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, hablando de la resurrección. Cristo las primicias. Luego lo que son descritos en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Cómo va a ser esto de la resurrección? Primero, Cristo, las primicias, la mejor resurrección fue con Cristo. Luego, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con los que están muertos? Resucitan también. Y entonces vendrá el fin cuando el Jesús le entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. ¿Ustedes creen que Jesús va a destruir el Islam, esa religión falsa? No tengan duda. Déjenme decirles que ya la está destruyendo. ¿Ustedes creen que Jesús va a destruir el papado? Ya lo está destruyendo. ¿Ustedes creen que Jesús va a destruir a Satanás? Y aquí pone otro enemigo que se llama la muerte. ¿Por qué la muerte es nuestro enemigo? ¿La muerte es un enemigo o no es un enemigo? La muerte es el castigo del pecado, y si uno muere en pecado, se pierde. Pero si uno se convierte a Cristo, ¿dónde está muerte tu hijo? Yo estaba para New Hampshire y yo veía que todos los carros iban a la misma dirección corriendo. Ninguno venía de allá para acá, no. Porque la gente no va a morirse. La gente no quiere morirse. Por eso que la gente come y se alimenta, porque no quiere enfermarse. Si se enferma, se muere. Ahora, dice en Hebreo 2 que cuando nosotros en Cristo Jesús somos lavados, somos inmortales. La muerte no se encierra de nosotros. Ya Cristo venció la muerte. Volveremos otra vez a la vida. Así es. Así que dice claramente en 1 Corintios 15, 25. Pues Cristo, ¿cómo dice?
es preciso que Él reine hasta que. Una vez yo le dije a un hermano, ahora, pero en aquel tiempo no era hermano, que él era enemigo de Cristo. Oye, y por poco me bota para la casa. Él es ignorancia. Pero cuando yo me puse a explicarle lo que dice Romanos 5, que nosotros somos enemigos, que nosotros somos impíos, que estamos perdidos en nuestros pecados, en Efesios 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que entonces Cristo vino a pagar la pena de nuestros pecados para hacernos amigos de Dios. Y entonces lo entendió, y entonces ahora es uno de los hermanos más fieles que hay. Pero me dijo que cuando yo le dije que él era enemigo de Cristo, entonces paremos los estudios aquí porque esto no sirve de nada, porque imagínate, si yo soy enemigo de Cristo, ¿para qué yo estoy estudiando la Biblia acá? Mire el malentendido que hay. Pero gracias a Dios yo puedo explicarle de que todos nosotros, por nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Aunque mucha gente piensa, no, Dios es mi papá, Dios es mi papi lindo, papito Dios, y tiene mucho cariño con Dios, pero Dios de lejos. ¿Usted quiere reconciliar conmigo? Parafraseando yo a Dios. Sí, me quiero reconciliar contigo. Pues ven a través de Jesús y yo te voy a recibir. ¿Cuál es el único camino que lleva al Padre? Jesucristo. Yo estudié la Biblia con un señor, apellido Vega, y él tenía el concepto de todos los caminos conducen a Dios. Y digo, ¿tú crees que eso es así? Sí. Los musulmanes van por su camino, y empezó a mencionar las religiones, que todas van a Dios, todas llevan a Dios. Pero cuando yo le dije, en Juan 14, ¿cómo dice? Yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Dijo, no, ya está claro el asunto. No hay que darle más vuelta. Ese te oyó. Sí. Hay muchos que no quieren oír. Así es. Pero fíjense que yo siempre, y yo quiero que ustedes preguen así también, yo siempre trato de que sea la Biblia que le hable. Pero si me pongo a hablar de qué palabra bonita, vamos a leer aquí, espérate. Cuando él dice, no, esto no hay que darle más explicaciones. Lo único que me dijo fue, pues el asunto es bien restrictivo, digo, para que tú veas. Es bien restrictivo, así mismo es. Y el Señor Jesús está buscando más y más ciudadanos, más ciudadanos, más ciudadanos. Pero mis hermanos, los que están llamados a trabajar no son los ángeles. Los que están llamados a servir al Rey aquí en la tierra son los seres humanos que han sido lavados con su sangre, que obedecen al Rey, que guardan sus mandamientos, que escuchan su voz y que dicen, yo me quiero someter a la autoridad de ese Jesús, que es poderoso. Es más, yo quiero ser como Jesús, semejante a Él. Haz que brille en mí su luz. ¿La luz de quién? De Cristo Jesús. Y que la gente se quede, wow. O sea, que cuando Jesús se aparece a Pablo, camino a Damasco, no le dijo a él lo que tiene que hacer. Le mandó a Ananías. Al etíope eunuco no le mandó un ángel, le mandó a Felipe, para que Felipe entonces fuera a predicarle. Después dice Pablo en 1 Corintios que Dios, por la locura de la predicación, ha decidido salvarnos a nosotros. Así es el método que Dios ha usado. Y quiera usted o no quiera, así es que Dios lo va a llevar a cabo. Que si yo no lo hago, Dios va a buscar otro. Si usted no lo hace, Dios va a buscar otro. Pero Él quiere que llevemos muchos frutos en ese día. Así que cuando la Biblia habla del reino de Dios, del gobierno de Dios en la tierra, se está refiriendo a su iglesia. ¿Quién es que manda a la iglesia? Cristo Jesús. ¿Y hay ley en la iglesia? Hay leyes, nosotros estamos así. La doctrina. Dice Pablo a Timoteo,
cuídate de ti mismo y de la doctrina. Oye, ¿te imaginas eso? Yo me voy a cuidar, sí, de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque en Romanos 6 dice que todos nosotros somos entregados a una forma de doctrina. No podemos salir de ahí. Van a venir muchos a querernos mover de nuestra forma de enseñanza que está aquí en la Biblia. Pero dice, no te dejes mover tan fácilmente. No te dejes mover. Así que esta iglesia está tan íntimamente relacionada con Cristo que si la comparamos con un cuerpo humano, la cabeza es Cristo y el cuerpo su iglesia. Están pegados, están unidos. Si mañana usted va a trabajar, usted manda la cabeza a trabajar y deja el cuerpo descansando. Ojalá. No se puede. Están pegados. Y el cuerpo, en el cuerpo, ¿cuántos miembros tenemos? Muchos. En el cuerpo unos somos ojos, otros somos oídos, otros somos el corazón, otros somos células, pulmones. Pero todos los miembros del cuerpo deben trabajar juntos para glorificar a Dios. Así que dentro de ese cuerpo, los cristianos funcionan como miembros. Cada uno trabaja como parte de ese cuerpo. Tenemos que trabajar y cada uno debe funcionar como parte de ese cuerpo. Nadie puede decir, yo no tengo función dentro del cuerpo. No, todos tenemos una función. Hay algo que podemos hacer. Dice Pablo en 1 Corintios 12:27. Primero los Corintios. Ahora bien, 1 Corintios 12:27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente tiene su función y es un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones de sanidad, después los que ayudan, los administradores, los que tienen diversas clases de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y está escribiendo a los Corintios tienen una pelea, como nos pasa a nosotros. Peleamos nosotros. Hay tensión entre nosotros. Bueno, los hijos míos, yo veo que hay tensión entre ellos. Yo veo que hay luchas. Hasta si van a entrar dos al baño juntos, ¿qué hacen? Yo primero, espérate, que me voy a lavar la cabeza primero, espérate. No, pero espérate, que yo tengo que entrar primero, yo llegué primero. Entonces, delante. Ahora, esa diferencia, ¿qué tienen que hacer con nosotros? ¿Separarnos o unirnos más? Unirnos más. Debería ser. Pero lo que pasa es que mientras los muchachos están pequeños, más pelean. ¿Y qué pasa después cuando van madurando? Dejan de pelear y lo que hacen es que se aman. Y maduran. Pues yo he visto viejas peleando, no es más. Y el más grande, el más grande coge el más chiquito y lo... Pero yo vi que Luisa vio a su hermano John, ay, pero qué felicidad. Cómo se abrazaron, mi hermano, qué alegría. Bien chévere, bien bonito. Ya maduraron, ya crecieron. Pero cuando estaban jóvenes, yo estoy seguro que peleaban. ¿Y quién fue que me llevó la bicicleta? Luisa. La voy a buscar. Y Dios sabe, una cosa que no se me olvida es, dice Jacob a los hijos de Jacob, los hijos de que están grandes, vayan allá a pastorear el ganado. Se la pueden, misión, no peleen. No, le dice, no peleen.
porque sabe que hay aflicción. Eso sí pone a un padre afligido, ¿no? Ah, Es más triste que y más Dios, que imagínate que David y yo nos ponemos a pelear. Ay, ay, ay. ¿Cómo se va a poner Dios? Porque sí, Dios no quiere eso. Como le dije yo a Daniel, si Samuel quiere tu t-shirt, cógela. Porque a veces cuando tienen así el mismo tamaño, pues, ellos como que intercambian la ropa. Sí. Entonces, cuando Samuel se iba a poner la t-shirt, yo no puedo pensar que también se la llevara esa t-shirt. Esa fue la que se llevó. Eso pasa. Que claro, así pasaba con mi hermana. Así pasa. Ah, sí. Cuando uno iba a buscar las cosas ya no las tenía. Ay, 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 ¿Cómo ay. era la cosa? Increíble. Ay, ya. Pues miren, en la iglesia del Nuevo Testamento, de este reino, de este gobierno que estamos hablando, dice en Efesios 2:19, que Efesios 2:19, que ese pueblo, que esa iglesia, que ese reino, dice, así pues, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que sois conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿A qué se refiere la iglesia en el Nuevo Testamento? A una familia. ¿A qué se refiere la iglesia? A un reino. Mira, dice aquí la palabra conciudadanos. ¿Qué son los conciudadanos? Son dos que pertenecen al mismo pueblo y tienen la misma ciudadanía. Todos los que son ciudadanos americanos aquí son mismos ciudadanos, porque tenemos la misma patria. Ahora, en la Biblia, cuando está hablando aquí, en el versículo 19, de que somos conciudadanos de los santos, es que está hablando de qué reino está hablando. Del reino espiritual de Dios, del reino de Dios. Nosotros somos santos. Recuerdo una señora que yo dije que nosotros éramos santos, decía, Polanco, la primera vez que yo sé que nosotros somos santos los cristianos. Todos los cristianos somos santos. ¿Qué quiere decir santos? Y santas. Que Dios nos ha apartado ¿de qué? Del pecado, del mundo, para que nosotros nos consagremos a Dios. Lo que pasa es que a veces no vivimos a ese nivel. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos consagrados a Dios, apartados para Dios. Si el gobierno de Estados Unidos, la Marina, el Navy, coge un muchacho y lo aparta para que sea de la Marina o del Navy, ¿qué hace ese muchacho? Se consagra y si le dicen, tiene que irte mañana para Virginia, me voy para Virginia. Si después le dicen, tiene que irte para Carolina del Norte, me voy para Carolina del Norte. Ahora te tienes que ir para Irak. ¿Qué pasó? ¿Tienes que ir para Irak? No, porque eso está consagrado a eso. Si no va a Irak, le pasan un consejo de guerra. La cosa entonces es peor. Pues Cristo nos consagra, nos separa, nos aparta a nosotros. Miembro del reino de Él, miembro de la familia de Él, miembro de la iglesia de Él, para que nosotros le sirvamos. No nos manda a sitios para que perdamos la vida, nos manda a sitios para que ganemos algo. Por eso es que yo no peleo contra los haitianos. Ni yo tampoco. Pero hay gente que está loco, voy a pelear con los haitianos. Hay gente que quiere pelear con los cubanos. ¿Pero por qué? Si ahí son mis hermanos. Por eso yo no me inscribo en la milicia de los Estados Unidos. Imagínense que me manden a pelear con los cubanos. Yo le voy a tirar a los cubanos y no le estoy tirando a mis hermanos. Y que pagan un buen dinero en la milicia, pero yo pertenezco a un reino superior. Déjenme decir a ustedes que cuando yo me hice ciudadano de Estados Unidos, la primera vez me la negaron la ciudadanía. Porque yo dije que yo no estaba dispuesto a hacer el juramento completo, ni a tampoco a usar las armas en pro de los Estados Unidos. ¿Me negaron la ciudadanía? ¿Ah? Claro que sí. ¿Me la negaron? Bueno, después les sigo contando la historia más larga.
¿La negaron o no me la negaron? ¿Por qué te la di? ¿Me la negaron? Pero Ahí por me... eso. Te dijeron por eso te la negamos. Por eso, y también porque no me inscribí en el servicio selectivo militar. Y como que vieron tú estás diciendo, no, este hombre. Sí. Pero después de la vida. Pero tuve que ir ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico y demandar al gobierno de los Estados Unidos. Oh, madre. El juez que me atendió me dijo, es con el gobierno de Estados Unidos que tú estás peleando. ¿Dónde está el abogado tuyo? Tú ves siempre que está ahí, siempre representa No lo el viste, gobierno. porque está aquí arriba. Es invisible, el abogado. Increíble. Y yo, porque te voy a decir una cosa, si tú dices que tú no estás dispuesto a usar las armas en pro de los Estados Unidos, tú tienes que tener una justificación. Eso no indica que yo no quiero usar las armas y ya. Yo dije que no. ¿Oyeron eso? Entonces yo fui donde el evangelista David. Dame una carta diciendo. Y David me hizo una carta. Ah, porque si voy. Ah, no, yo no quiero usar las armas. Sí, ah, de verdad. Y él es un violento y vive peleando. Y me investiga. Y van a mi barrio y preguntan. El muchacho sabe que más pelea en el barrio. Y se pinta porque no quiere. No es tan fácil. No es tan fácil. Gracias a Dios que en el reino de Cristo no es así. Y al final me la dieron. Pero me costó mucho dinero, mucho dinero. Yo soy como uno que le dijo a Pablo, esta ciudadanía me costó cara. ¿Cómo que te llegaste a ser ciudadano romano? Claro, me costó cara. El abogado me dijo, para comenzar, búscate $5,000. Para comenzar. Ay, qué madre. Bueno, salí. Sí, porque era un pleito contra el gobierno de los Estados Unidos. Creo que era fácil, yo pensaba que era fácil. Y el abogado que llevé un truco. No, difícil. Así que la iglesia en el Nuevo Testamento, hermano, se describe. Gracias. Se describe Ya se le dio. Ya como le dio. el reino de Dios. A la iglesia se le describe como una nación. A la iglesia se le describe como la familia de Dios. En esa familia de Dios, ¿quién es el Padre? Dios. Dios. ¿Y todos nosotros qué somos? Hermanos. Soraya es mi hermana. Daniel es mi hermano. ¿Y para qué sirven los hermanos y las hermanas? ¿Para qué sirven? Para ayudarnos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que, esos hermanos y esas hermanas, que nos den apoyo, que nos den aliento, aunque a veces lo que hacen es que nos dan en la cabeza y nos hunden más, en su ignorancia. ¿Usted cree que todo el mundo que está capacitado para orientar al otro? Yo salgo a andar aquí en esta ciudad, que no sé andar mucho, y me encuentro unos muchachos burlones por ahí, les digo yo, oye, ¿dónde que queda la Clinton Street 36? Y me mandan para Lower, para allá abajo. Y yo digo, ¿y cómo estos muchachos hacen eso? A mí, pero ¿cómo me hacen eso a mí? Hay gente así. Y son malos, ¿verdad? En la iglesia pasa eso a veces también. La hermana viene a un consejo donde mí y la mando para Lower. Y ella iba para Maine, era. O para ¿dónde era que estaba antes el lugar de reunión? Aquí en el norte. Metúe. La hermana era para Metúe y la mandé para Lower. Oye, pero qué barbaridad. En la ignorancia, ¿entiendes? Eso pasa. Dale, ya. Así que
Nuestro Padre Celestial, Es terrible. nuestro Padre Celestial es el que nosotros debemos adorar. Ay, ¿por qué será? Y tenemos un hermano mayor, amoroso. ¿Cómo se llama? No, Jesús. cállate, vamos. ¿Podemos decir que los hermanos mayores tenemos que ser amorosos? Claro. Que venga amoroso, sí. Somos mayores. Porque somos mayores. Muy bien. Como yo. Sí, así mismo es. Dice Pablo, los que somos maduros, los que somos espirituales, Estudio. no debemos agradar a nosotros mismos. Debemos agradar al prójimo, al hermano, en lo que es bueno. Si a Daniel le interesan mis zapatos, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Qué es lo que tú quieres? No, que quiero salir esta noche, préstamelo. Y no agradarme a mí. ¿Cómo se llama eso? Amor. ¿Y quién está dispuesto a hacer eso? Uno que no es egoísta. Un hermano maduro. Un hermano maduro. Si yo necesitara una corbata y un traje, y David lo tiene, yo sé que no se me va a negar. Porque David me ama. Es bien fácil. Pero, si no hay amor, y eso es lo que dice, que el amor debe ser el vínculo perfecto entre nosotros. Porque pertenecemos a la misma familia. ¿Cómo se llama la familia? Efesios 2:19. La familia de Dios. La familia de Dios. Así que nosotros en la iglesia, cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia, se está refiriendo a los hermanos, se está refiriendo a los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende. Levante la mano de los discípulos, cuál ya es un producto acabado, que ya aprendió todo y no puede aprender más. El que dice que lo aprendió todo, no sabe nada. Dice Pablo, si alguno cree que sabe algo, no sabe cómo debe saberlo. Los discípulos siempre estamos aprendiendo. Imagínate que yo quiero aprender computadora. Samuel, ven para que me ayude a aprender la computadora. Y en la primera clase yo le digo, déjame yo explicarte a ti. Samuel dice, bueno, yo creo que te equivocado. Yo no puedo enseñarte nada. Otro sabe todo. Y a veces nos trancamos así, hermano, nosotros. Yo he visto gente que se trancan en una falsa doctrina y no hay quien lo sabe que viene. En vez de decir, enséñame, déjame escucharte, expon, explica, déjame ver. Porque yo le dije a ustedes que yo mismo me he dado cuenta aquí ahora en Lones y me he equivocado como 3 veces. Ya pues, no me equivoca. Yo sé que lo que me pasa a mí le pasa a ustedes. Hay una canción que dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me da hambre, a mí me da sed, lo mismo, yo tengo que dormir. Somos igualitos, somos humanos. Y en la cosa de Dios nos pasa eso. A veces nos creemos sabios, nos creemos entendidos, y en verdad no somos nada. Dice también que en la Biblia a la iglesia se le refiere, además del reino de Dios, además de la iglesia, además de la familia de Dios, a la iglesia se le refiere, 1 Corintios 3:16, ¿cómo qué? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? A la iglesia se le refiere como el templo de Dios. A la iglesia se le refiere como la familia de Dios. En la Biblia a la iglesia se le refiere como el reino de Dios. En la Biblia a la iglesia se le refiere como a los discípulos, a los santos, a los ciudadanos,
a los siervos, a la iglesia se le refiere como a los amigos. Y todas esas verdades las tenemos que juntar para tener el cuadro completo de qué fue lo que Jesús diseñó. No vamos a quedar a medias. Si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo debemos ser nosotros? Santos. ¿Cómo debemos ser nosotros? Sacerdotes. Porque ¿qué es lo que había en el templo antes? Santos y sacerdotes. ¿Y cómo es el sacerdocio que nosotros servimos y ofrecemos hoy día? Haciendo sacrificios vivos, agradables a Dios. Y también nosotros como que estamos sirviéndole a Dios para que la gente del mundo se acerque a Dios. Eso es lo que hacen los sacerdotes. ¿Y cómo se llama el sumo sacerdote de nosotros? Jesucristo. Eso trata el libro de Hebreos. Así que no se nos olvide. Dice en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Hablando de qué es el reino de Dios, qué es Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía hermano está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Pues somos ciudadanos. Pues entonces nosotros pertenecemos a un pueblo. Ahorita no somos conciudadanos de los santos. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y pertenecemos al pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, Hebreos 12, 28, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios. ¿Qué vamos a ofrecer a Dios? Un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recibimos un reino, lo está diciendo, y que nosotros, si hemos recibido un reino, ¿cómo dice la versión que el reino es? Inconmovible. Esta dice que el reino es inconmovible, nadie lo puede mover. Y entonces nosotros debemos demostrar ¿qué? Gratitud. ¿Qué es la gratitud? Ser agradecido. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Ofreciendo a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Hermano, nosotros somos el santo pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. Dice en Tito 2:14 que Cristo Jesús, nuestro Salvador, Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. ¿Tiene Dios o no tiene un pueblo propio? ¿Cómo lo adquirió? Por la sangre. Y ese pueblo debe ser celoso. ¿Celoso cómo? De buenas obras.
Nosotros somos llamados a hacer buenas obras. Buenas obras. El libro completo de Tito es: hagan buenas obras, ocúpense en buenas obras, hagan buenas obras, ocúpense en buenas obras. Eso trata el libro de Tito. Somos nosotros aquí en Lawrence, esa iglesia santa, sin mancha, la familia de Dios, el reino de Cristo. Somos nosotros esos discípulos que están siempre aprendiendo y tienen hambre y sed de la palabra. Somos nosotros ese templo santo donde Dios habita en medio de nosotros, que no tiene mancha, no tiene pecado, no tiene arruga. Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Somos nosotros embajadores de Cristo. Un embajador lo que hace es que promueve el reino. Si a mí me mandan para China para ser embajador de los Estados Unidos, ¿qué es lo que tengo que hacer allá? Promover el reino de los Estados Unidos allá. Y si yo soy embajador de Cristo aquí en la tierra, ¿qué voy a hacer? Promover el reino de Cristo. Así que, hermanos, es necesario que nosotros veamos todos estos puntos de vista del reino de Dios, de la iglesia, de la familia de Dios, del templo de Dios, de los santos de Dios. Dice que la iglesia de los santos, 1 Corintios capítulo 14, la iglesia de los santos. Nosotros somos los discípulos de Cristo. ¿Estás tú sirviendo a Cristo? Tú eres servidor de Cristo, tú eres esclavo, tú eres ciudadano de ese reino, tú eres de los amigos de Cristo, tú eres de los santos de Cristo. Así que el reino está aquí y ahora entre nosotros. Lo que nos toca a nosotros es, los que hemos nacido de nuevo, ver ese reino, porque para ver el reino hay que nacer de nuevo, y entonces trabajar y servir al rey. ¿Y ustedes saben lo que va a suceder? Que cuando el rey venga, nos va a dar una recompensa grande a cada uno. Y mientras más trabaja, más grande la recompensa. ¿Cómo trabajaste? Pues mira, trabajé a un 30%, pues toma 30 ciudades para que gobiernen ellos. Y tú 100, pues toma el 100. Dice que esto va, dependiendo de cómo uno trabaje, le van a dar los premios. Yo no sé cómo lo hará él, pero él sabrá. A los muchachos cuando se gradúan en la escuela, ¿qué hacen? Ahora vamos a premiar a los muchachos que sacaron 4 puntos. Ahora vamos a premiar a los que sacaron 3.50. Yo he visto muchachos que llevan 4 y 5 medallas. Esta me porté bien, esta porque en matemática, esta en español. Nosotros vamos a tener un día de recompensa también, dice Cristo. Que mucho trabaja, muchos frutos lleva. Así que el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está con nosotros, nosotros somos ese reino. La parte que Dios quiere que veamos de que nosotros somos los siervos de ese reino, los súbditos. Y los súbditos lo que hacen es obedecer al rey. Mande el rey y yo obedezco. ¿Quién está dispuesto a servir a ese rey y señor? Esa es la meta esta noche, hermano. Y no desmayemos. La lucha es fuerte, pero nosotros somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén.